¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Tercera Llamada Radio, para que puedan, por favor, interactuar con nosotros. Es que estaba funcionando el volumen. Un afectuoso saludo a quien sigue los audios en España por iVox.com. De verdad muy gentiles por todos sus comentarios. Nosotros se los hacemos llegar a la producción, y seguramente iremos tratando los temas que nos sugieren. En esta noche, acompañado nuevamente por mi querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, Juan Ramón, ¿cómo estamos? Pues aquí arreglando los volúmenes que... Sí, me estoy dando cuenta que tiene ahí... Sí, pero bueno, ya algunos está. problemillas. Ya está. Oigan, chat simultáneo, en vivo, transmisión ahorita por Facebook y YouTube. Sí. El tema del día de hoy, ingeniero. El tema del día de hoy parece de ciencia ficción. Sí, ¿verdad? Sí, pero para aquellos que no están versados en estos asuntos, sí se les va a hacer un tema de ciencia ficción. Sí. Y no deja de serlo, en cierta manera, pero se van a dar aquí algunos elementos para tratar de fincar las bases finalmente, para ver lo que es una Matrix manipulada o falsificada, que a final de cuentas, si estamos inmersos en ese programa de software, nos están controlando ciertas razas alienígenas, Sí. de tal manera que pues es importante que la gente sepa y que estamos inmersos en ese programa llamado la Matrix, y que esa Matrix podemos también llegar a salir de ella, que es lo importante para tener un despertar y una evolución, pues digamos, normal. Sí, sobre todo, y la enseñanza de los medios de manipulación para que no podamos despertar, ¿no? Sí, indudablemente siempre va a haber alguna gente o grupo de gentes que se opongan a todas estas avisos o comunicaciones que se hacen con total libertad y con total pues interés únicamente de ayudar a la gente, ¿no? Sí. De ayudar y que sepan estos temas, que estén enterados de estos temas, pues para que no se dejen sorprender, ¿no? Sí, muy interesante, ingeniero. Sin más preámbulos, vámonos, porque el tema es extenso. Bastante, y seguramente va a despertar mucho interés. La manipulación de la Matrix o la Matrix manipulada. Exactamente, sí. Lo que vamos a tocar hoy son prácticamente todos los elementos que relacionados con la Matrix, con la simulación, con la sincronicidad, con la realidad, con la posibilidad, etcétera. Todo ese tipo de temas que son prácticamente elementos que nos van a permitir, a través de un segundo programa, aterrizar toda la idea finalmente. Ok, pues sin más, vamos a empezar. En la pantalla debe estar puesto la foto de Greg Braden. Bien, diremos que un grupo de científicos tiene la evidencia de que estamos viviendo dentro de una simulación digital de un programa informático masivo del tamaño del universo, que comenzó a ejecutarse hace mucho tiempo, en algún momento en nuestro pasado antiguo, creando la realidad virtual, que es lo que vemos como nuestro mundo cotidiano de hoy. Las implicaciones de tal descubrimiento son enormes, son vastas, son profundas y rasgan directamente en el núcleo de nuestras creencias más íntimas. De ahí lo peligroso de este tema, porque mucha de esta información probablemente algunas mentes no lo acepten de entrada. Si, no es como estamos acostumbrados y no conocemos otra cosa. Si nos dicen estamos viviendo inmersos en un programa de software, una proyección holográfica, pues caray, nadie lo va a creer. Claro. ¿Sí? Entonces dice, pero ¿cómo puede ser esto irreal si lo he estado viviendo toda mi vida? Y lo siento. Sí, lo que pasa es que es lo único que conocemos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos discernir si es real
o es falso. Sí. Esto. Y entonces, todas estas ideas que aparentemente son temas de ciencia ficción, créanmelo que no lo son, y vamos a tratar de dar algunos elementos y algunos ejemplos. Fíjese que ese tema está muy interesante, esa definición. Lo único que conoces no es lo único que existe. Claro, porque estás limitado a tus 5 sentidos. Sí. Entonces, sí. Tus 5 sentidos te mienten como un loable. Entonces, para que podamos entender este tipo de análisis y de programas, yo les quiero pedir a nuestros amigos que reflexionen, que lo que conocen tiene la posibilidad de no ser lo único que existe. Así es. Para que lo podamos comprender. Sí, y hay mucho más. Sí. Hay mucho más, que es lo que vamos a tratar de dar hoy, es informar de estos hechos. Son hechos, ¿eh? Sí. No son teorías, no son situaciones que hoy en la mañana me desperté y les vengo a hablar de este tema. No se trata de eso, son hechos reales que ya se han estado estudiando, se han estado analizando y se han estado, pues incluso hasta la física cuántica ha estado metido últimamente alrededor de esto. Lo vamos a ver esto finalmente. Sí, ingeniero. Bien, Greg Braden expone lo siguiente: sabemos que la posibilidad misma puede sonar como una película de ciencia ficción, sin embargo, empezamos a considerar la nueva evidencia. Bien, los que tengan un poquito más de 20 años, 25 o 30 años, habrán tenido oportunidad de ver la película Matrix, y ahí aparentemente es un tema de ciencia ficción, pero si ya lo convertimos a estos tiempos, a esta actualidad, veremos que tiene mucho de razón, tiene mucho de ser todo esto. Entonces, yo siento que esta gente que hace estas películas, hace todos estos avances de conocimiento, pues de algunos superdotados, digamos, porque a nadie se nos podría ocurrir todo esto, ¿no? Sí. Es decir, a muy poca gente, entre ellos, pues la gente que se dedicó a hacer este film, esta película, y que fue una saga de 3, ¿no? Tengo entendido. Entonces, la primera está muy interesante. Bien. También este señor nos dice que es posible que cada momento de cada día de nuestras vidas está sucediendo dentro de una realidad simulada que luce y se siente real para nosotros. Nótese esto y se lo voy a repetir. Es posible que cada momento de cada día de nuestras vidas está sucediendo dentro de una realidad simulada que luce y se siente real para nosotros. Claro. Pero aquí cabe hacer la pregunta: ¿qué es una simulación? Estamos hablando de una simulación, que vivimos dentro de una simulación. Entonces vamos a definir primero qué cosa es una simulación. Bien, para estos efectos diremos, primero, es una experiencia que nos permite sumergirnos en un ambiente desconocido. Y segundo, nos permite dominar los parámetros de ese medio ambiente de una manera relativamente segura, minimizando el riesgo de lesiones a nosotros mismos o entre nosotros. Eso sería una simulación para estos efectos. La idea de un entorno digital no es nada nuevo para nosotros en esta actualidad. Ya usamos entornos simulados digitalmente. Por ejemplo, en la siguiente figura vamos a ver 3 personas. Una de ellas es una dama que se encuentra en Orlando, Florida. Y vamos a ver en el lado derecho un par de músicos que están ejecutando. Están desde Londres, Inglaterra. Entonces, fíjense bien qué es lo que está pasando aquí. Esta imagen está creada con una proyección holográfica en ese momento dentro de una entrega de premios. Entonces, los músicos a los que le van a entregar el premio están en Londres
y los premios se están llevando a cabo en la Florida, en Estados Unidos. Entonces, para el público en general, esa proyección holográfica y la presencia de esta dama es real. Sin embargo, es una imagen creada, es una imagen simulada. Están simulando la realidad. Esa es una simulación. Entonces, las proyecciones holográficas de realidad virtual que simulan un ambiente como si fuera real, este es un ejemplo muy claro. ¿Sí? Sí queda comprendido. Bien. Hay otro ejemplo de estas simulaciones. Son los visores que se usan para crear una simulación personal de una realidad virtual. Al fijar el visor en nuestra cabeza, tenemos la experiencia personal, pero los individuos que nos rodean no tienen la misma experiencia. Es decir, nosotros podemos estar en un tablado y la gente observándonos, ¿sí? Y lo que nosotros estamos recreando a través del visor es una imagen, por ejemplo, en un monte, por ejemplo, en un monte lleno de nieve. Entonces, se ve que el que está experimentando esa realidad virtual, para la gente que lo está viendo, están dando pasos en un tablado. Uh-huh. Pero para él que le está viviendo la realidad simulada, está dando pasos en la nieve. Sí. Ese es otro ejemplo de cómo se utiliza la simulación, uh-huh, y la gente vive con eso y lo experimenta, lo siente. Sí. ¿Sí? Bien, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo más lo constituyen. Este es en la pantalla vamos a ver una imagen de un colectivo con visores. Esos colectivos de visores se utilizan mucho en los planetarios y, por ejemplo, en las explicaciones del mundo submarino. Se utilizan simuladores colectivos. A cada persona se le dota de un visor, uh-huh, de tal manera que entonces pueden estar experimentando, sintiendo la misma experiencia todos y cada uno de ese colectivo, ¿sí? Y cualquier gente que esté por fuera, obviamente lo único que va a ver pues es un colectivo de personas con sus visores puestos y haciendo quizá algunos movimientos extraños para uno que lo está viendo, pero para el que lo está viviendo la experiencia es perfectamente lógica y natural. Sí. ¿Ok? Bien. Otro más, se utilizan simuladores. Se utilizan simuladores para entrenar a personas encargadas de tareas peligrosas o demasiado importantes. Por ejemplo, se utilizan los simuladores para entrenar a la gente en la NASA, uh-huh, para un aterrizaje en la Luna, sí, o un aterrizaje en Marte. Sí. ¿Sí? Se utiliza mucho este tipo de cosas también para simuladores de vuelo. Sí. Y entonces se ve perfectamente bien la cabina de un avión, sí, donde se somete al probable piloto o candidato a piloto a una preparación simulada para que cuando se encuentre en la situación real sepa cómo reaccionar. Pero la capacitación definitivamente es utilizando una simulación de la realidad. Es decir, estaríamos ante una imagen virtual, una experiencia virtual de la realidad. Realidad virtual. Una realidad virtual, ¿ok? Sí. Bien. ¿Hasta aquí ingeniero, no hay alguna duda, queja o reclamo? Pues todavía no, bueno, pero ahí le va. A ver. Entonces esto quiere decir que los seres humanos necesitamos poseer esos visores para poder estar inmersos en la realidad virtual que nos quieren hacer sentir, ¿no? Personal. Personal, sí, a manera personal. A manera personal. Sí. Porque si nosotros estuviéramos, sin darnos cuenta, uh-huh, inmersos en una realidad simulada, sí, no nos daríamos cuenta. No nos damos cuenta porque esa es nuestra realidad. Sí, claro. ¿Sí? Uh-huh. Pero la gente que está manipulando esa realidad sabe que es una simulación. Sí.
de lo que es real. Aquí, en programas anteriores, usted mencionaba algo que a mí me llamó mucho la atención y decía que para poder analizar una situación hay que verlo desde ópticas y perspectivas diferentes a la que está ocurriendo. ¿Se acuerda que lo mencionó? Claro, sí. Entonces, sería bueno decirles, a ver, no se imaginen que el mundo es lo que están apreciando, salgan de su zona de confort y cambien el ángulo de visión que tengan de la situación o de la perspectiva que les toca vivir. Sí. Véanlo desde un enfoque totalmente diferente, hacia arriba, hacia abajo, desde el espacio, desde 100 metros, no lo sé, pero es necesario hacerlo porque si no, no nos vamos a dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, porque recuerden lo siguiente, nosotros percibimos el mundo que vivimos, percibimos, y el mundo, esa percepción depende de la preparación que yo tenga, de la preparación que me otorgue el entorno en el cual me mueva, depende del marco de referencia con el cual yo esté observando esa percepción, sí. De tal manera que la percepción es una interpretación que cada persona hace de una vista del mundo. Y que además depende de sus sentidos. Sí, es más, exclusivamente depende de sus sentidos, exclusivamente depende de eso. Entonces debemos acostumbrarnos a ver que más allá de nuestros 5 sentidos, más allá, hay algo mucho más, ¿cómo les diré? Mucho más grande de lo que realmente vemos. Sí, lo que pasa es que ni lo sospechamos, no nos damos cuenta de que estamos viviendo una simulación, porque es lo único que hemos experimentado en toda nuestra vida. Es como un pollo cuando está en una granja, ¿no? Así es. Desde que nace, sale del cascarón, lo meten, y él va a pensar que el mundo debe ser así. Exacto. Porque es lo único que conoce. Es lo único que conoce. Y no se da cuenta de todo lo que está afuera, primero del lugar donde se encuentra, y más allá de lo que pudiera existir. Claro. O sea que hay que atreverse a pensar otras cosas, ¿no? Claro, y sobre todo aceptarlas. Sí. Aceptarlas y no desecharlas por el simple hecho de que no tengo la capacidad de razonarlas. Para razonarlas. Claro. Y por eso simple y llanamente los desecho, pues ni lo desechen ni lo acepten. Pero déjenlo latente, déjenlo ahí. De alguna manera llegará el momento en que ustedes tengan más información y puedan relacionar ese conocimiento hacia algo que les deje una utilidad, a darse cuenta de. Es decir, va a llegar el momento que la humanidad despierte de este sueño que estamos viviendo. En el momento que despertemos de ese sueño o logremos desconectarnos de esa matrix que le llaman, de ese programa el cual vivimos, nos vamos a dar cuenta de una serie de situaciones, porque entonces, como decía Juan Ramón, estaremos cambiando nuestra perspectiva de ver las cosas de tal manera que vamos a ver ahora la verdadera realidad, no la realidad virtual que nos están presentando y que toda nuestra vida hemos estado sujetos a ellos. Para nosotros entonces, de esa manera, es normal, es lo único que conocemos. Sí. Pero si tenemos oportunidad de despertar en algún momento y cambiar nuestra perspectiva, nuestra percepción de ese mundo va a tener que cambiar necesariamente. Y nos daremos cuenta de todo lo que nos están haciendo. Y lo que estamos sufriendo y lo que estamos viviendo innecesariamente. Porque todo eso retarda nuestra evolución como seres humanos. Sí, como hijos de la creación. Exacto. Ahora, lo interesante aquí es empezar a deshacerse de dogmas religiosos, de miedos. Claro. ¿Verdad? Claro, porque dogmas y miedos y falsas creencias no es más que una forma de ignorancia. En la medida que nosotros conozcamos, y lo dice la gnosis, el conocimiento te hará libre. Sí. En la medida que vayamos experimentando, vayamos conociendo, vayamos adquiriendo cierta sabiduría, pues entonces en ese momento tendremos
un libre albedrío como lo tenemos ahora, pero lo vamos a utilizar con conocimiento de causa. Claro. Y sería bueno entonces empezar por imaginarnos que estamos todos metidos en una burbuja de la cual no hay salida. No hay salida. Con políticas, normas, reglas, comportamientos, costumbres ya establecidos y que nada más llegamos a cumplirlos. Sí, y fíjese otra cosa. Vamos a llegar a comprender que estamos en una prisión sin paredes. Sí. Es la peor prisión que podemos vivir. Sí. Porque aparentemente somos libres, sí, pero es todo lo contrario. Estamos viviendo... Esa aparente libertad nos hace prisioneros, ¿verdad? Exacto. Porque no nos damos cuenta. Sí. Es decir, hey, no hay nada que me contenga. Sí, soy libre. Soy libre. Y me la creo y no eso es cierto. Me hace más prisionero, ¿no? Y no es cierto porque lo que estás viviendo es una realidad virtual, realidad virtual que te están proponiendo ciertas gentes que quieren tener un control mental y físico de nosotros. Esos seres que ya nos pusieron el visor para que podamos percibir la realidad que quieren que observemos. Exacto. Visto desde esa manera, sí, así es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Y quitémonos ese visor y entonces vemos la verdadera realidad. Muy interesante. Bien. Vamos a hablar algo relacionado con las características del mundo simulado. Características del mundo simulado. Una simulación tiene lugar donde inicia, es decir, un comienzo definido, y tiene un lugar donde termina. Pero lo que pasa entre ese inicio y ese final está basado en un algoritmo matemático, es decir, en un programa de software que crea un ritmo de patrones que se repiten cíclicamente una y otra vez en diferentes escalas. Incluso en los programas anteriores y muy recientes que hemos tocado, decimos que muchas veces nos enfermamos porque estamos viviendo cíclicamente patrones de nuestros ancestros y que a través de la bioneuroemoción en una de sus partes se trata de hacer un análisis de un árbol genealógico que hacemos y ahí nos vamos a dar cuenta que lo que estoy viviendo ya lo vivió mi abuelo o mi tatarabuelo o mi sobrino o alguno de mis hijos. Es decir, que a través de toda nuestra rama genealógica se están viviendo patrones repetitivos, patrones cíclicos que nos están ocasionando o generando a veces graves enfermedades. Y que nosotros podemos entonces, como lo veíamos en los programas anteriores, sabiendo esa situación, cortar de tajo esos programas de tal manera que nos afecta directamente a nosotros y a las generaciones futuras, porque ya no tendrán por qué soportar esos programas cíclicos, ¿sí? Y aquí sucede exactamente eso, lo mismo. Bien, en una simulación hay reglas que la rigen. La idea es que a medida que la gente se familiarice con el medio ambiente, la vida mejora. Y será mejor conforme se vayan aprendiendo esas reglas y se vayan practicando. Es decir, si en un momento dado, si estuviéramos inmersos en un programa de software, nos están haciendo una proyección holográfica una simulación de la realidad, lo que nosotros estamos haciendo es jugar el juego que nos proponen y con las reglas que nos están proponiendo la gente que hace esos programas que se les llaman Matrix. Entonces, vamos a ir teniendo mejor vida a medida que aceptamos esas reglas, a medida que los conocemos y las respetamos. En la medida que vamos jugando más hábilmente, por asimilación de todas esas reglas, nuestra vida mejora. Pero tiene un límite. Tiene un límite. Siempre será de sufrimiento, siempre será de sacrificio.
Y simple y llanamente, quizá por ser dóciles, por aceptar las reglas, por seguirlas al pie de la letra, tengamos otro tipo de, un saltito arriba del resto que no lo hace de esa manera. Pero de todos modos estamos inmersos en la misma problemática. Sí, claro. ¿Cómo la ve? Muy interesante. Cañón, ¿verdad? Sí, mire, estos temas, pues de por sí cada que nos sentamos aquí ponemos en tela de juicio nuestra cordura. Sí. Espero no terminar así. En la casa de la risa. En la casa de la risa. ¿Te lo dijo Lucas? Sí, algo así. Sí, pero al final de cuentas son reflexiones que tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que mantener comportamientos que a veces no son decisiones personales? ¿Verdad? Y yo diría que no a veces. Siempre. Mientras estemos dormidos, estemos viviendo esa ilusión, no estamos despiertos, entonces para nosotros el sueño es algo normal. Sí. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Por qué? Estoy atrapado en una esfera que por muy grande que sea el mundo es una pelotota grandísima que es una prisión. Sí, pero si no veo más allá de mis narices, para mí eso es normal. Y es lo único. Entonces, ¿cómo voy a discernir si esto es algo real, si esto es una simulación, si hay algo más allá que no me están permitiendo vivir? Si hay algo que me está ¿Quién colgó las estrellitas en el cielo, no? Si hay algo que me está atando a esta prisión y que no me permite evolucionar como ser humano. Y es más, mucha de nuestra gente que nos está oyendo en este momento, que me disculpen, pero mucha de nosotros no entendemos la palabra evolución. No. Ni siquiera nos ponemos a pensar que una de nuestras misiones o una de las misiones principales en nuestra vida, en nuestra razón de estar aquí, es precisamente esa, lograr una evolución. Eso es lo importante, la evolución del ser. El cuerpo es lo que menos vale. El éxito. ¿El éxito? El éxito. Y para muchas personas el éxito, como lo hemos comentado, radica en el bienestar económico, en los aspectos de índole material, porque así nos han acostumbrado a que debemos medir el éxito que tenemos en la vida. Sí, hay otra manera de medirlo. El éxito es la capacidad de adaptación que tiene uno a los problemas. Es decir, y a resolverlos a favor de uno, ¿no? Sí, ese es el éxito prácticamente en cualquier materia, incluso la espiritual. Porque habrá una serie de problemas y tendríamos que tratar de resolverlos, entonces tendríamos éxito, sí, los superamos. Me refería yo al concepto de éxito social. Material. Puramente material. Sí, ahora bien, ya imaginamos que estamos en una burbuja, todos prisioneros, todos indiferentes con todos, porque cada quien trae puesto su visor que le va a permitir recibir la realidad simulada que nos ha creado de manera individual, pero que también puede ser colectiva. También. Porque nos dieron el mismo visor a todos, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo? No me quiero adelantar, ingeniero, pero bien, ahora, ¿cuál es el compromiso que debemos tener cada uno de nosotros para poder identificar que eso está ocurriendo? Primero que nada, vamos a reunir una serie de elementos que nos van a permitir discernir sobre eso, sobre esa situación. Es decir, ¿a quién le puedo echar la culpa? Pues es bien fácil, a Dios. Y no es cierto. Pues sí. O sea, nosotros, es que Dios te hizo pobre, Dios quiere que sufras, bendito sea Dios, ya te dio, ya te premió, y nos llenan de mitos, ¿no? Sí, me voy a adelantar un poquito, pero eso es tema del siguiente programa. Miren, en ese mundo que estamos viviendo, hay 4 tipos de seres que están viviendo en este programa, en este mundo, ¿sí? La gente o las personas de orden 0, que ese es el creador. Sí. La del primer orden, que esos son como lo que le llaman los gnósticos, los demiurgos, son divinidades. El otro, del segundo orden, personas de segundo orden, somos nosotros. Y las otras son de tercer orden.
vamos a ver que cada uno de esos órdenes que se están creando, el máximo que tiene todo el poder es el ser de orden cero. Y el que tiene menos capacidad y menos poder son los seres de orden del tercer orden. Sin embargo, estos seres del tercer orden son los que han usurpado la matriz, que después lo vamos a ver con detenimiento, y son los que nos están dando en la torre, son los que nos están creando problemas. Ellos son. Eso es tema del siguiente del programa. Van a ver que se va a poner bien interesante esto. Sí. Se va a poner cañón. Entonces, dígale, ingeniero. Bien. En una simulación, los usuarios tienen acceso a otra simulación que no se encuentra dentro de la simulación. Hagan de cuenta que tienen una simulación principal y una simulación secundaria. ¿Sí? Entonces, en la simulación principal, digamos, los usuarios tienen acceso a otra realidad externa que pueden utilizar para la orientación. Si se meten en problemas o si necesitan aclaración, tienen la capacidad de comunicarse más allá de la propia simulación. Esa es una característica del mundo simulado. Bien. Yo les recomendaría entonces que vean las películas Star Trek, La Nueva Generación, Matrix y Avatar. Y ahí van a tener muchísima información relacionada con este tema que estamos tratando de desarrollar. La situación de la simulación virtual. Bien, hay un connotado astrofísico inglés que es John D. Barrow, que declara: hace mucho tiempo se ha reconocido que las civilizaciones tecnológicas, solo un poco más avanzadas que las nuestras, tendrán la capacidad de simular universos en los que el autoconsciente de las entidades podrán emerger y comunicarse con unos y con otros. Es decir, que hay civilizaciones fuera de este mundo que están un poco más avanzadas que nosotros, que son capaces de crear este tipo de programas, este tipo de matrices, este tipo de realidades virtuales, ¿sí? Y tienen la capacidad de comunicarse ellos con la gente que está dentro, sujeta a ese programa, y comunicarse con otra gente que está sujeta a otro programa, en otro planeta, ¿sí? De eso es de lo que este señor nos está hablando, ¿sí? Pero aquí la condición es que sea una civilización que esté un poco más avanzada que la nuestra, porque nosotros no tenemos esas condiciones. Sí, ni esas tecnologías. Pero sí existen. Es lo que nos está tratando de decir este señor. Es decir, no porque no lo conozcamos, no existe, ¿no? Sí, sí hay civilizaciones un poco más avanzadas que nosotros y tienen esa capacidad de crear ese software, esa realidad digital, que la utilizarán para diferentes fines. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, mire, vamos a viajar un poquito en el tiempo, ingeniero. Sí. Por ahí de los 70s, 80s, los avances tecnológicos se dieron de una manera bien acelerada. Sí. ¿Recuerda usted? Sí. Desde ahí para acá, al menos lo que me ha tocado vivir, fue brutal. Nunca cesó, nunca se interrumpió. ¿No? Y sobre todo cuando aparece aquí en México la Apple, las primeras computadoras, sí, las computadoras personales. A partir de ese momento, toda la tecnología nos cayó como en cascada. Sí. Porque se tomó de base esos conceptos y que cree videojuegos, las computadoras, los relojes, todo cambió, sí, se aceleró. Sí. Y yo decía, bueno, que esto es civilización, es el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pero ¿hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a llevar al ser humano, no? Es que ese es el gran dilema.
Y esa Sí. es la gran pregunta prohibida, más bien una de tantas preguntas prohibidas. Efectivamente, si analizamos por ahí de 1943 a 47, incluso mucha gente parte de 47 cuando cayó la famosa nave extraterrestre ¿En Roswell? en Roswell, de ahí parte para acá, entonces se dice, y con justificada razón, que todo ese avance tecnológico tan acelerado fue gracias a la ingeniería inversa Sí. que se utilizó en esas naves y la tecnología dada por los alienígenas, entiéndase seres grises, para que, a cambio de personal humano con el cual poder hacer experimentos y abducciones, nos dieron cierta tecnología a algunos gobiernos que llegaron, incluso por ahí se dice, y se tiene pruebas de que hubo alguna especie de acuerdo entre esos alienígenas y ciertas potencias. Eisenhower. Y que entonces, gracias a eso, se ha tenido todo ese auge tecnológico. Pero desgraciadamente, la tendencia es que ese avance tecnológico nos va a esclavizar, porque la tendencia, reitero, es desarrollar máquinas, desarrollar no individuos, sino otra raza que veíamos en un programa recién que hicimos, el de transhumanismo, Sí. donde es una mezcla de organismos a los cuales se les coloca o se les coloca mecanismos tecnológicos, y ahora con los avances nanotecnológicos, pues olvídense lo que se puede hacer con eso. Y se espera que gracias a todo el avance tecnológico en un futuro muy cercano, quienes dominen a todo el mundo sean las máquinas. Sí. El panorama nuestro está muy negro. Sí. Desde ese punto de vista, les recomiendo que vean los programas de transhumanismo que hace poco hicimos hace 2 o 3 semanas. Oiga, pero bueno, ese avance tecnológico le dio supremacía en el mundo a algunos países. Sí. Pero se fueron con la finta. Sí. Porque así se fueron. Su supremacía es falsa. Sí. Y hablemoslo claro. Es Rusia, Estados Unidos, Alemania, Francia. Quizá Francia y quizá un poco Inglaterra. Y hasta China, ¿no? Últimamente ha aprovechado todo ese avance tecnológico, pero los principales países fueron esos 4 o 5 que les mencionamos. Y su visor dice, yo soy enemigo de todos. Sí. Y su visor de percepción del mundo dice, yo soy el policía de todo el mundo, porque soy el que tiene que regular el comportamiento del ser humano, ¿no? Yo soy el bueno y todos los demás están malos. Pues como que su visor de percepción de la realidad está equivocada. Pero aquí viene lo curioso, ingeniero. Fíjese, en el año de 1988, 89, ya existían en México las computadoras personales. Pero la mayoría eran Apple, eran el Macintosh en aquel tiempo, usted debe recordar. A mí me tocó ver una computadora IBM 360, seguramente usted también las vio. Una máquina que se programaba con lenguaje Fortran. Sí, y que además perforaba tarjetitas. Es esa, del lenguaje Fortran. Y fíjese, estaba en un cuarto como de 8x10, porque eran unos cajonzotes, ¿no? Sí, porque la maquinaria necesitaba ser lo suficientemente fría. Sí, estaba en refrigeración. Refrigeración constante y muy eficiente para lograr que se enfriara esa máquina. En 2 años apareció la PC. Sí. Y todas esas computadoras se volvieron obsoletas. Sí, yo tuve una Commodore, que compré ahí en lo que era Aurrera. Sí. Ahí la compré, me costó como, en ese entonces, como 7,000 pesos, pero... Sí, eran caras. Pero fue mi primer máquina, la Commodore.
Es que nos tocó vivir esa transición, por eso podemos platicarlo. Sí. Fue un avance vertiginoso. Cañón. Se maravillaba uno, yo me acuerdo, cuando tuve en mis manos esa máquina, manejaba yo una hoja de cálculo, la Lotus, ni siquiera la Excel. La Lotus para mí era excelente, pero después encontré que estaba muy limitada con respecto al Excel, y ya di la transición, di el cambio. DBase salió después, ¿no? Sí, un lenguaje, DBase. Sí, también. Y yo hice algunos programas en DBase. En DBase que se vendían muy bien, además. Pero duró muy poco. Sí. Año y medio, 2 años. Y de repente, sácale. Sí, Windows. Es que avanza terriblemente. Sí, lenguaje C y todo ese tipo de... Linux salió. Linux también. Oiga, entonces, bueno, ese avance vertiginoso, pues nos volvió a encerrar más y a hacer más real para nosotros esa manipulación. Es que reitero, entre más avance tecnológico tengamos, más adentro estamos más dependientes de esa tecnología. Claro. Vea, ayer se cayó Facebook, Instagram y todo el mundo colapsó, ¿no? Se preocupó. Claro. Pero los que no tuvimos oportunidad de crecer con eso, pues no sirve, pues al rato servirá. Sí. Y había gente bien preocupada porque perdió sus redes sociales unas horas. Sí, así es. Estamos dependiendo de esa tecnología y desgraciadamente no nos damos cuenta. Sí. Vivimos el aquí y el ahora sin importarnos qué pasó, qué está pasando y qué pasará. Si nos ponemos a reflexionar, y aquí me cabe hacer la siguiente reflexión. Miren, en este momento yo les pediría que reflexionen y que contestes la siguiente pregunta. ¿Crees que estamos en una simulación masiva del tamaño del universo? Lo poco que se les ha mencionado en este programa nos hace pensar que sí. Pero para alguna gente que no está en conocimiento de esto, que es primera vez que escucha este tema, se le va a hacer muy difícil aceptarlo. ¿Sí? Y no tan solo él como persona, sino algo más allá de que forma parte de él, que es su mente, su cerebro. No lo aceptan. No aceptan eso como una realidad. Necesitaría quitarse el visor. Necesitaría despertar. Sí. Bien, que no hay alguna... No, está muy bien, ingeniero, ustedes, ahorita le digo. Bueno. Dice José Pablo Rodríguez, dice, los avances tecnológicos que ponen en las películas lo tienen los americanos. Son pagos de los grises con el permiso de abducir humanos. Te lo ponen en tu cara por si dices Estados Unidos debe tener tecnología como portales interdimensionales, Stargates, te digan los demás estás loco, que la cabeza se te ha ido de tanta conspiración. Pues José Pablo, qué bueno que empieces a hacerte esas preguntas, porque créeme que nosotros tenemos mucho tiempo haciéndolas. Eso es por acá en YouTube. En Facebook, nada más Juliana Torres. Muchas gracias, amiga. Dice que es las dos voces favoritas. Angélica Mendoza. Gracias. Muy interesante. Gracias, Angélica Mendoza. Antonio Valdés, buenas noches, amigo. Ajax, saludos. Ariel, hola. Elizabeth Rodríguez. Ahora, ingeniero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Primero enterarnos, ¿sí? Y enterarnos bien de lo que está pasando para poder, entonces sí, con conocimiento, comprender el problema, porque yo siempre lo he dicho, mi preparación ha sido prácticamente de didacta. Autodidacta, y me ha gustado enseñar. Fui 17 años profesor en el Politécnico y 1 año más en la universidad.
en aspectos puramente técnicos. Entonces se da uno cuenta que tiene que utilizar ese conocimiento en algo, reflexionando y llevándolo a un estado de prueba y ensayo, prueba y error, ensayo y error, hasta llegar a encontrar la realidad que uno busca, el conocimiento que uno busca. Antes no lo podemos hacer. Si necesitamos aprender a caminar, aprender a correr, porque si no seguimos esas etapas, Sí. no podremos llegar a dominar unas acciones. No llegamos a comprender un hecho. Y como lo dicen por ahí, es más, lo dice, es un curso de milagros, no te atrevas a juzgar porque no tienes todos los elementos. Sí, nada más los que conoces. Los que conoces, entonces estás haciendo un juicio que no es válido. Sí, está incompleto. Está incompleto. Oiga, fíjese qué interesante. En base a esos conocimientos de ciencia, se tiene una percepción de la realidad. Sí. Para poder ampliar esa percepción de la realidad, es necesario desaprender lo conocido, ingeniero. La mayoría de las veces sí. Sí. O sí. si no, complementarlo. Porque la mayoría de las veces aprendemos en base a creencias, en base a dogmas, en base a lo que funcionaba con mi familia anterior, con mis abuelos o con mis padres. Incluso, fíjese que me he encontrado, a mí me tocó ver empresas de carácter familiar y eran muy reacios a cambiar sí, para bien el proceso. El estilo original, ¿no? Sí, me ha tocado verlo también. Para cambiar el proceso, decía uno, a ver, ¿por qué lavas si después vas a ensuciar? Sí. Mejor déjalo así, ensucia y luego lavas. Sí, claro. No, es que así lo hacía mi abuelo y así lo hizo mi padre y así lo sigo haciendo. Y fue un éxito, ¿no? Sí, sí, pero va a ser más éxito si lo haces de esta manera que se te está proponiendo ahora. Es decir, acepta el cambio. Sí. Y muchas veces somos reacios, ¿por qué? Porque somos flojos para pensar y nos basamos en hechos, en evidencias que les dieron resultados a nuestros antecesores. Y está perfectamente mal, porque entonces no avanzamos. Seguiríamos siempre con el mismo patrón, siempre igual, y no avanzamos. Por ejemplo, en las áreas del conocimiento humano, alguien debe marcar la pauta. Sí. Entonces eso quiere decir que es probable que seamos víctimas de una manipulación del conocimiento. Totalmente. Ahora, para poder quebrar también eso, es necesario preguntarnos y cuestionarnos y respondernos constantemente cosas que no aprendemos en la escuela, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque dicha de paso, y yo lo viví, yo lo experimenté, los programas de estudio son anacrónicos, son viejos, son obsoletos la mayoría de las veces. Y alguien los hace con una agenda establecida, ¿no? También. Exacto. Por ejemplo, ¿quién le dice a un joven, a ver, tú vas a estudiar medicina, y tú como médico, para que puedas ser médico, esto es lo que tienes que saber? Exacto. Y ya su conocimiento tuvo limitaciones, ¿no? Y hay de aquel que se salga de eso, de esas reglas, porque ya es señalado. Sí, y desacreditado. Totalmente. Y lo tiran de loco, y conocemos varios investigadores y científicos que están en ese rango, ¿no? Sí. Incluso los han matado, incluso han sufrido la pobreza extrema, siendo connotados científicos. Tesla, por ejemplo. Uno de los más grandes sabios que ha dado la humanidad. Sí. Sin embargo, murió en la inopia. No le dieron oportunidad. No creyeron en él. Ok, entonces tenemos que desaprender para que podamos complementar el conocimiento. Sí. Imagínense que todo lo que ven sea un programa
que pretende que ustedes lo miren como lo miran, lo sientan como lo sientan, lo perciban como si trajeran puestos unos lentes de realidad virtual. Sí, así es, así es. Mire, precisamente hablando de este tema, es en un estado de sumisión, porque no protestamos. Sí. Entonces, en un estado de sumisión, hemos sido conectados a una matriz falsificada de realidad virtual, diseñada con el propósito de mantenernos aplacados y sujetos al mecanismo de extracción de nuestra energía emocional por acción de toda suerte de psicodramas virtuales. Eso es lo que estamos viviendo. Fíjese, ¿con qué fin? Estamos sujetos a un mecanismo de extracción de nuestra energía emocional por acción de toda suerte de psicodramas virtuales. Es decir, estamos inmersos en un programa de software que nos hace experimentar una serie de situaciones que nos permiten llegar a un estado de ira, de miedo, a un estado de tensión tan grande que permite a esta gente que nos está manipulando exprimir o obtener de nosotros la energía que para ellos es alimento. Sí. Entonces, está cañón. Bien, Matrix. La Matrix es una superposición artificial colocada sobre el orden natural de la realidad. Imagínense que esto que estamos viviendo ahorita es la realidad, imagínenselo. Y que encima de esta realidad hay una proyección holográfica de lo que quiere el proyectar el que hizo ese programa. Y entonces, a través de esa proyección holográfica que nos hacen, nosotros interactuamos con esa proyección y estamos viviendo una realidad virtual a voluntad de quien está manejando toda esta proyección. Así estamos. Bien, la Matrix es el mecanismo holográfico metafísico, es decir, más allá de lo físico, a través del cual experimentamos nuestra realidad. De la misma manera que un aparato de televisión sintoniza en forma selectiva un canal de entre una amplia gama de frecuencias. Sí. Pero entonces, la gente que hizo esta Matrix nos tiene sujetos en una prisión de frecuencia, porque esa frecuencia es el programa al cual estamos sujetos de vivir, de experimentar. ¿Sí? Entonces, para nosotros, sin que nos demos cuenta, estamos ante una prisión de frecuencia. Y esa frecuencia no va a cambiar mientras tenga los resultados que busca esta gente que está haciendo esa Matrix. Esa gente, son civilizaciones con un ligero avance más allá del nuestro, que necesariamente que son alienígenas, son extraterrestres. Sí. Son los que están haciendo todo este rollo. Bien. Muchas personas bien intencionadas están creando conciencia acerca de los problemas que está enfrentando nuestro mundo y la humanidad. Es decir, encontramos por ahí cierta información de personas que están interesadas en este tema, que se adentran en él y que nos hacen favor de darnos información para que el grueso de la humanidad estemos en conocimiento de lo que está sucediendo. Bien. Sin embargo, lo que es importante entender es que todo lo que vemos a nivel mundial en tercera dimensión, por ejemplo, las actuales guerras, atrocidades contra los derechos humanos, la opresión, la pérdida de la libertad, la vigilancia, la avaricia corporativa, la modificación genética, el fluoruro en el agua, la geoingeniería, productos farmacéuticos, la vacunación obligatoria, las chemtrails, los sistemas políticos, los dogmas religiosos, la corrupción gubernamental, patologías sexuales, es
les están dando últimamente mucho gay y muchas lesbianas. No tenemos nada contra ellos, no. Son preferencias sexuales, pero eso está manipulado por esta gente. Hay una agenda, ¿no? Exacto. Bien. Actuamos con mucho respeto, pero la información que a veces investigamos nos indica que todo esto es consecuencia de un plan macabro a base de alimentos, sustancias. Yo le diría macabrón. Sustancias, químicos que se han utilizado en individuos que desde pequeño, con el paso del tiempo, pueden llegar a modificar sus producciones hormonales. Así es, así es. Bien, continúo. Sí, no es su culpa, son víctimas. Son víctimas. Los principales medios de comunicación o entretenimiento, control mental, son la creación de o fuertemente influenciados por fuerzas no visibles que han estado gobernando sobre la humanidad durante miles de años, usando a los seres humanos títeres para llevar a cabo su agenda. Su objetivo principal y programa es siempre y ha sido el de mantenernos encerrados en una prisión de frecuencia, como les acabo de mencionar, alimentándose de todos los lush emocionales, entendiendo por lush que es una energía generada por toda la vida orgánica en diversos grados de pureza. La más destilada y potente proviene de los seres humanos, es decir, este es un sufrimiento inconsciente, le llaman lush emocional. Okay. Entonces, toda esta energía es engendrada por la actividad humana que provoca la emoción, la más alta de dichas emociones, el instinto de reproducción y supervivencia, que es creado a través del sufrimiento, el drama, el caos y la lucha entre los seres humanos, ya sea a nivel global a través de las guerras o por medio de la lucha interpersonal en la vida cotidiana. Todo esto lo hacemos sin que nos demos cuenta. Todo esto está impuesto por esos seres, bien sean seres humanos al servicio de esos alienígenas o directamente por esos alienígenas. Sí. Bien. La conciencia vibra o puede ser llevada a vibrar con ciertas frecuencias electromagnéticas. Uh-huh. Y lo estamos viendo como estamos invadidos de muchísimas frecuencias electromagnéticas, ¿sí? Que ya prácticamente para nosotros se vuelve problema de salud. Somos los peces en el mar electromagnético. Así es, así es. Un afectuoso saludo hasta Puerto Rico a nuestra querida amiga Clara Muñoz. Clarita, un saludo. Carlos Hernández, saludos. Tarín Rodríguez Pineda, muy cierto. Dice. Carlos Hernández dice, los gobiernos nos frenan a ser ciudadanos libres de un mundo libre. Ojalá, Carlos, algún día podamos llegar a eso. Carlos Hernández también nos dice un inicio holográfico. Sí, no, Juliana Torres Chelita dice, nos hacen ver a través de sus ojos, estamos inmersos al sometimiento de los poderosos. Sí, caray. Ramón Campos, saludos, Ramón. Ingeniero, a ver, acá en YouTube, por ejemplo, ya se los leí. Lo interrumpí, perdón. Bueno, nomás termino con esto. Las energías de conciencia electromagnética pueden ser influenciadas para que vibren de cierta manera, con el fin de crear una fuente de alimento. Sí. Y lo estamos viendo, y lo estamos viviendo, y lo estamos sufriendo. Toda la gama de frecuencias electromagnéticas al cual estamos sujetos. De alguna u otra manera, le sirve a la gente que genera toda esa energía para exprimirnos, sí, para utilizar, para ordeñarnos, para utilizar toda esa energía que nosotros les estamos dando, ¿sí? Sin conocimiento. Sí. Y que además desconocemos el efecto que causa en nuestra mente, en nuestro comportamiento. Bueno, ahora ya se sabe que físicamente nos altera, nos puede ocasionar graves enfermedades. Pero imagínese usted, ingeniero, vamos a pensar en este mundo loco.
un individuo que está 24 horas sometido a ondas electromagnéticas, ¿qué va a poder pensar si el mensaje electromagnético que le lleva tiene una tendencia a manejar su pensamiento? Sí, ese es. Si el otro mensaje tiene tendencia a controlar su actitud, ¿verdad? Y peor tantito si otra frecuencia tiene la tendencia de enfermarlo para que sienta temor, miedo, pánico, aparte de las enfermedades. Entonces uno voltea y dice, oye, ¿no serán estas frecuencias electromagnéticas el visor que nos ponen para que podamos percibir el mundo como ellos quieren que lo percibamos? Es que es eso precisamente, y eso es de lo que debemos estar conscientes. Hay que romperlo. Eso. Hay que romperlo, bueno, no se puede destruir. Pues no. Pero sí podemos liberarnos. Hay que liberarnos, no destruirlo porque estamos inmersos en ellos, pero sí podemos de alguna manera liberarnos y salir a otra perspectiva que nos permita cambiar nuestra forma de pensamiento, lo que conducirá a cambiar nuestra actitud y nuestra conducta frente a lo que está sucediendo en el mundo. Bien, algunas entidades en el proceso de su propia evolución empezaron a descubrir que mientras creaban vida y dotaban de conciencia a las cosas mediante la modulación de frecuencias de las formas de conciencia, podrían alimentarse, podrían mantenerse en control. Es decir, estos seres alienígenas que son muchísimo más viejos que nosotros, que tienen un grado de avance mucho mayor que el nuestro, se dan cuenta que de nosotros pueden alimentarse y que nos pueden mantener en control. Entonces, estos nuevos propietarios del planeta tienen un apetito diferente y otras preferencias que los antiguos propietarios. Se nutrían a través del caos y del miedo. Esto los alimentaba, los estimulaba y los mantenía en el poder. Estos nuevos propietarios que llegaron nada más hace 300,000 años son los magníficos seres que se manifiestan en los relatos bíblicos, en las tablas babilónicas y sumerias y en los textos de todo el mundo. Vinieron a la tierra y volvieron a ordenar a la nativa especie humana. Volvieron a ordenar nuestro ADN con el fin de que el hombre transmita dentro de una cierta banda de frecuencia limitada, cuya frecuencia los pudiera alimentar y mantener en el poder. Es acerca de mantenernos en un estado perpetuo de miedo y preocupación sobre la supervivencia física y la percepción limitada de los 5 sentidos, y la indulgencia desconectados de la sabiduría más profunda de nuestro cuerpo y nuestra divinidad interior, nuestra propia autoridad interna y emancipación. De esto totalmente desconocemos. La parte espiritual la dejamos a un lado y todo lo que vivimos y experimentamos es en el sentido puramente material. Hay 1000 cosas que impiden que un hombre despierte, que le mantienen en el poder de sus sueños, con el fin de actuar conscientemente con la intención de despertar. Es necesario conocer la naturaleza de las fuerzas que mantienen al hombre en un estado de sueño. En primer lugar, hay que darse cuenta de que el sueño en el que existe el hombre no es normal, sino que es un sueño hipnótico. El hombre es hipnotizado y ese estado hipnótico es continuamente mantenido y fortalecido en nosotros. Uno podría pensar que hay fuerzas a las que les es útil y rentable para mantener al hombre en un estado hipnótico y evitar que vea la verdad y comprenda su posición. La cuestión de la hipnosis, fíjense que se puede uno hipnotizar en movimiento, en Estados Unidos le llaman el highway o freeway, aquí en el periférico, las vías rápidas de comunicación. Si ustedes van atrás en la lucha del milímetro, como es cotidiano ya en nuestro querido México,
ustedes van fijos viendo la luz trasera de un vehículo, eso es suficiente para mantenerse en un estado hipnótico. Muchos lo usan como punto de referencia. Muchos choques y muchos alcances se han debido a eso. Sí. Aquí uno va fijo a la luz trasera de los vehículos que va adelante de nosotros, y eso nos provoca un cierto estado hipnótico que no nos aleja de la realidad, y entonces provocamos un choque por medio de un alcance. Pero fíjense qué tan fácil es alcanzar un estado hipnótico. Aquí no intervino nadie, simple y llanamente yo me autohipnoticé. Yo solito. Oye, eso estaría padre, ¿no? Está cañón. Sería muy interesante descubrir la autohipnosis para liberarnos. Bien, uno podría pensar que hay fuerzas a las que les es útil y rentable para mantener al hombre en un estado hipnótico y evitar que vea la verdad y comprenda su posición. ¿Alguna vez hemos cuestionado realmente el término naturaleza humana y literalmente todo lo que se nos ha dicho acerca de la humanidad? No. Somos organismos modificados genéticamente por fuerzas alienígenas hiperdimensionales. Suena esto muy rimbombante, muy apantallador, y no se trata más que de lo siguiente. Miren, desde las tablillas sumerias traducidas por Secharan Sitchin, esas tablillas sumerias y las acádicas también se dicen que al hombre de Neandertal lo convirtieron, o sea, una especie de homínido, lo convirtieron en un esclavo primero, mezclando esperma, metiendo del Neandertal con esperma de alienígenas. Y entonces empezaron a jugar con el ADN del humano. Uh-huh. Primero, uno de los primeros experimentos fue el obtener un esclavo, es decir, tener un ser fuerte, prácticamente incansable y con poca alimentación, para que sirviera como minero en la extracción de oro que les es útil a los Anunnaki. Bien, entonces estos Anunnaki proceden obviamente de fuera de nuestro querido planeta Tierra, ¿verdad? Bien, entonces estos no quiere decir que tan solo hayan llegado ellos, llegaron muchos otros. Llegaron la gente de los draconianos, los reptilianos, los pleiadianos, los sirianos, etcétera, una serie de 52 de ese orden de razas extraterrestres, sí, que llegaron y tal cual quisieron posesionarse del planeta Tierra. Y lo hicieron. Bien, entonces, estas fuerzas alienígenas hiperdimensionales son los verdaderos arquitectos de la Matrix. Estas matrices son creadas por seres de fuera de este mundo, son seres interdimensionales. Que no les impresione esta palabrita. Miren, nosotros estamos perteneciendo a la tercera dimensión, pero estos seres vienen de la cuarta o de la quinta dimensión. En la cuarta y en la quinta dimensión ya no se ven como nosotros, como cuerpos físicos. Allí tienen otro tipo de presentación, de imagen, son más etéreos, son más energía, son más energéticos. Por esa razón ya no se alimentan de alimentos, válgase la redundancia, de alimentos materiales. Se alimentan de energía, porque esos son energía. Entonces, esa energía que les sirve de alimento, a través de la Matrix la obtienen ordeñándonos a nosotros, creando en nosotros ambientes de dramas virtuales que nos permiten mantenernos en estados alterados de ira, de miedo, de tensión, que todo eso va a liberar de alguna manera energía que ellos captan, con la cual se alimentan. Bien,
Entonces, los gnósticos a estos seres los llamaban los arcontes. Ujú. También hay dentro de estos generadores de matrices los reptilianos y los nórdicos. Ellos ven la Tierra y los seres humanos como de su propiedad y de la granja, creándonos como ganado para alimentarse de nosotros. La sociedad y la cultura como la conocemos es una creación infundida por los alienígenas y no humana. También nos han infundido con dogmáticas creencias religiosas y una corrompida espiritualidad pop que vemos en la nueva era. Es decir, estamos ante la presencia de un virus extraterrestre, entendiendo que el virus, como lo conocemos, es un individuo y se multiplica de manera espantosa en miles y miles de seres. Sí. En este caso serían de virus, en este caso también serían de seres extraterrestres que se aprovechan entonces de toda la humanidad, Esto es en la Tierra. ¿Quién sabe qué esté sucediendo Fuera de la Tierra. fuera de la Tierra en otros planetas que estén habitados, Oiga, con otras formas de vida? Todos ellos generarán sí, de alguna manera energía que les es útil para alimentarse. Está cañón, ¿no? oiga, caemos en el problema de pensar que todo esto es una fantasía. Sí. Yo cuando platico con las personas más cercanas a mi vida, les comento que siempre se imaginen que ellos son los pollos de una granja. Sí. Porque tal vez, en mi ignorancia, sea la manera más práctica de representar lo que nos está ocurriendo. El pollo nunca sabe por qué está ahí, No. No. pero él piensa que el granjero es a todo dar. Sí. Le da de comer, le tiene un mundo perfecto durante el tiempo que va a estar confinado a ese lugar. No sabe el fin que va a tener el pollo. Mejor. Mejor. Mejor Bueno, no, pero además, porque vas a sufrir todo el tiempo, es si pobrecito. hubiera un pollo con ganas de salir corriendo, no sabe los peligros que hay afuera. A lo mejor le va peor. Sí. Sí, es cierto. Y todo lo manejan con la imaginación, ¿no? La imaginación del buen granjero, la zona de confort que están viviendo, la imaginación de lo que hay después de la barda, la imaginación de lo que hay en la periferia, la imaginación del sol, la imaginación. Y la imaginación, pero nosotros como tenemos una postura diferente, podemos darnos cuenta de una realidad que el pollo no percibe. Sí. O el cerdo, o la vaca, o el conejo. Pues queridos amigos, siéntanse igual que ellos. Así es. Porque nuestra postura nos impide ver lo que lo que estos seres desde su perspectiva son capaces de analizar y que nosotros nada más manejamos con la pura imaginación. Bueno, me da pie a decirle lo siguiente. Sí. La imaginación es la herramienta más grandiosa que tiene el ser humano. Uh-huh. Pero la imaginación por sí sola no sirve. La imaginación tiene que ir acompañada de Conocimientos, claro. Entonces, si un pollo, una vaca, un cerdo en esta granja supuesta está escaso de conocimiento, pero tiene mucha imaginación, Está más amolado. está peor. Porque la imaginación será el punto de manipulación, Sí. que será utilizado en su contra. Porque es como aquel tonto que tiene iniciativa. Ándele. Es muy peligroso, Sí, sí. porque no sabe lo que hace. Uh-huh. ¿Sí? Y aquí sería más conveniente no hacer nada que hacer algo que le va a rendir frutos en contra. Oiga, y por ejemplo, usando esa Cucú. imaginación sin el conocimiento, nos dicen, híncate, porque yo soy el representante del Dios que te dio la vida, bésame las manos. Sí. Y dejamos de ver que nada más nos están manipulando, porque dejamos las cosas a la imaginación.
afortunadamente en estas fechas están saliendo a la luz una serie de aberraciones por ese despertar del ser humano que yo creo, ingeniero, que ya es imparable. Sí, yo también. De verdad, sí. Porque por todos lados hay gente conspiranoica como mi productor, ¿no? Uh-huh. Se multiplican y esto va a traer una masa crítica que va a hacer que el mundo cambie. Y que además es necesario. Es necesario. Sí. Entonces, bueno, y dicen, y prende veladoras y vete caminando y vete. Oye, pero háblame bien, porque yo aprecio mucho a la gente de la comunidad gay, porque defienden sus derechos, luchan por ellos. Pero también veo otros que se esconden en sotanas. Sí. Y que no lo hablan con claridad y usan esa imaginación en Dios para ocultar todas sus desviaciones. Y sé de lo que les estoy hablando. Todos los obispos en Chile renunciaron por pederastas. El tercero del Vaticano por ahí trae una broncota. Aquí en México, pues acuérdense que también ya se destapó la cloaca, ¿no? Entonces tenemos que despertar para que ya no nos manipulen. Dejar de imaginarnos las cosas para conocerlas. Así es. Y el Dios que nos dio la creación vive en cada uno de nosotros. Hay que buscarlo, hay que fomentarlo, hay que dejarlo brotar, hay que dejarlo crecer y que guíe nuestros pasos. Tal vez así podamos combatir todo ese mar electromagnético que nos gobierna, que nos manipula y que condiciona nuestro actuar en la vida. Así es. A lo mejor es la única manera que tenemos. Sí. Bien, déjeme decirle algo. Miren, si aceptamos que hay gente alienígena, gente extraterrestre, interesada en mantenernos en una prisión de frecuencia como les hablábamos, para generar energía que les sirve de alimento, no están solos, no actúan solos, actúan a través de una jerarquía de la oscuridad. Esta jerarquía, si bien es originaria de los planos metafísicos, es decir, más allá de la parte de la física que nos gobierna, se extiende hacia el plano físico. O sea, los extraterrestres se adentran, están en un plano metafísico más allá de la física, vamos, y se adentran hacia el plano físico. En ese plano físico cuentan con algo que le llaman leviatanes, que son gente asociada con Satanás. Sí. Son políticos, son científicos y religiosos que son la contraparte de la nueva matriz en cuanto a funciones manipuladoras. Puesto que todos estos sistemas están afincados en el mundo físico y son gobernados por seres de segundo orden, la protección debe ser conseguida más a través de métodos físicos que metafísicos. ¿Nos quieres poner la otra imagen, la de donde están los Illuminati y los tres? Ay Dios, ya me lo chupé. Bien. En esta imagen que estamos viendo, estamos en la parte superior, se encuentra al grupo Illuminati, digamos, y está representado aquí por una esfera conteniendo una pirámide, en donde en la parte de la cúspide de esa pirámide se encuentra el ojo que todo lo ve. Y ahí se encuentra una serie de globos, que son tres globos, los cuales vamos a tratar de describir. Hay toda una malla, vamos, de relación entre todos ellos. Bien, vamos a ver. Si bien el protegerse en contra de la matriz metafísica involucra ejercicios de condicionamiento espiritual y la preservación de la claridad emocional, el protegerse en contra del equivalente físico de la matriz involucra métodos legales, financieros, tecnológicos y paradigmáticos, es decir, de patrones, así como habilidades médicas y de supervivencia. Esté alerta, puesto que las matrices físicas, fíjense les definiré qué es la matriz física. Es una gran matriz que abarca la realidad física. Esta gran matriz
podríamos llamarle matriz cósmica, abarca todo el cosmos. Eso le llamaremos la matriz principal, la matriz de la realidad. ¿Ok? Bien. Y hay otra que le llaman la matriz metafísica. Esas matrices son menores que se proyectan en diversos planetas y sus locaciones geográficas, originados ya sea de manera artificial por medio de tecnologías metafísicas, es decir, sí, por medio de tecnologías de la cuarta o quinta o sexta dimensión, las cuales son traídos e implantados en nuestro planeta y en otros planetas con algún tipo de vida. Entonces, sí diferenciamos. La matriz principal es una matriz, le llamamos real, o de la realidad. Y le llamamos matriz metafísica aquella que solamente se aplica en ciertos planetas o en cierto planeta y sus locaciones. En cambio, la matriz principal es la matriz cósmica. ¿Sí está claro? Sí. Las dos. Bueno. Entonces, tanto la matriz física como la metafísica trabajan en conjunto para combatir los esfuerzos de resistencia al contrarrestar una de las deficiencias una de la otra. Porque se ha encontrado algo que se llama, y ustedes en la internet van a encontrar una serie de videos se llaman, los pueden encontrar fácilmente como fallas de la matriz, fallas de la realidad, donde podría yo comentarles 2 o 3. Miren, una de ellas que circuló por todo el mundo es una imagen del levantamiento de un helicóptero, pero que no le están girando las aspas. Sí. Entonces ahí se dice o se toma como una falla de la matriz. La matriz tiene todo eso programado y debería originalmente girar sus aspas para poder levantarse. Sin embargo, como hay una falla de la matriz o de la Matrix, ¿sí?, se levanta sin que sus aspas estén girando. Esa es una falla de esa matriz. Oye, mencionaba usted hoy en la tarde algo relacionado con estas gentes, con esto. Sí, fallas fallas, por ejemplo, hay fotografías donde son reales, una persona está de pie y el mosaico del piso del lado derecho desaparece, pero el lado izquierdo está completo y en la realidad de la apreciación al tomar la foto existe. Los edificios atrás, unos bien dañados y los otros torres impresionantes. Hablábamos también de la posibilidad del efecto Mandela, ¿se acuerdan ustedes? Que es otra manera de manejar la realidad. Hay algunos comentarios, ¿quiere que se los lea? Adelante, por favor. Mire, dice Ramón Campos: en esto creo que debe haber un alineamiento, es decir, aumentar la conciencia a través de la percepción emocional. En este estado es posible la conexión con el ser. Con esto se da la apertura dimensional. Cuando sucede podrás verlos. De hecho, amigos, yo los he mirado, incluso se pueden percibir cuando manipulan los sueños. Siempre se esconden, es su técnica para hacerte creer que es un sueño o producto de tu mente. Sí, María de los Ángeles, Bruja Libre, dice buenas noches, hola amiga, ¿qué tal? Bebé Sky Monterrey, ahí en el chat están los datos del grupo de Bebé Sky. Yo les recomiendo que sigan sus posts, son muy interesantes. María de los Ángeles, Bruja Libre, ¿qué opinan del 5G? No, pues estamos amolados, ¿no? Sí, ya con 3, 4 y 4.5 no podemos, imagínense las 5. Vamos a pensar esto. Este es un tema que a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención. Mire, vamos a imaginarnos que en el aire, en el espacio, viajan frecuencias electromagnéticas que nos dan la posibilidad de encender la computadora y ver una imagen o escuchar un sonido, que llegó el mensaje a través de esa onda electromagnética, ¿no?
¿Por qué no pensar que nuestro cerebro funciona igual que el amplificador de estos aparatos? Que nuestro cerebro tiene la capacidad de percibir esas ondas electromagnéticas y reproducirlas según la capacidad del ordenador que tenemos como cerebro. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces ya debemos considerar que somos susceptibles a que influyan en nuestros pensamientos, porque nuestro computador va a interpretar el mensaje. Sí, nada más recordemos, toda energía lleva inmersa información. Claro. La energía no viaja sola. No. La energía conduce información. Y que depende del amplificador para poderlo reproducir. Sí, depende de la frecuencia que maneje y que reciba para poderla entender. El emisor y el receptor, ¿no? El receptor, sí, claro. Bueno, entonces, si nosotros consideramos eso, debemos entender que esas frecuencias electromagnéticas nos pueden estar dando señales de pensamientos, de comportamientos y de emociones incluso, ingeniero, y que no somos capaces de percibirlas. Ahora, ¿qué podemos hacer para hacernos inmunes a todo esto? Este sería el meollo de muchas cosas, porque si lo logramos hacer, avanzaríamos mucho en el desarrollo espiritual del ser humano. ¿Cómo volvernos inmunes a esa manipulación a través de las ondas electromagnéticas? Sí, la próxima semana lo vemos. Le di preámbulo. Sí, la próxima semana lo vemos esto. Ya está preparado, ya lo tengo preparado, pero sí me gustaría verlo en orden. Sí, hay 12 propuestas, 12, 13 propuestas en relación a la liberación del ser humano de la matriz. No lo podemos destruir porque estamos inmersos en ello y tienen miles de años que está funcionando todo esto. Sin embargo, sí podemos desconectarnos de esa matrix. Sí. Algunos dicen que es peligroso porque la mente no lo acepta. Y entonces porque damos por hecho lo que somos capaces de percibir. Entonces, si la mente no lo acepta, en un momento dado podemos correr riesgo como humanidad de hasta perder la vida, conducirnos hacia perder la vida. Decíamos al inicio del programa que para poder entender esto necesitábamos abrir la mente. Totalmente. Muy receptivos. Sí, de tener lo sin que prejuicios. No, claro. De tener lo que conocemos y reflexionar que no porque no lo veamos no exista. Exacto. Oiga, le voy a leer algunos comentarios, ¿va? Dice Curiosi Ando. ¿En qué plano o dimensión está Jesús, Buda, Krishna, los maestros ascendidos? Es muy difícil es muy difícil de explicar esto porque algunos dicen que en la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión. Cada quien, muy respetuoso. Clara Muñoz, saludos amiga. Bebé Sky Monterrey. Dicen que, ya ve que preguntaban que qué es la quinta G, ¿no? El 5G. Dice Bebé Sky, mete la cabeza al microondas a ver qué pasa a la larga. Ese es el 5G, sí. 3600 megahertz. Dice es mortal, sí. Pues sí. Sí. No, hombre. ¿Qué opinan del 5G? Ya que viene pronto, sí. Bueno, esto es aquí en Facebook. Acá en YouTube dice, curioseando, ¿será que al homopollo no le interesa salir? Pues más que no le interesa es que no se da cuenta. Porque en su zona de confort está bien. Porque en el mundo que es capaz de percibir está en lo real y en lo correcto, ¿no? Sí. Sí, José Pablo Rodríguez dice, leí por ahí que el tal Sitchin fue encargado por los controladores para maltraducir las tablillas. No sé si sean muy fidedignos sus traducciones del sumerio. No, el Sitchin cometió omisiones, ¿no, ingeniero? Omisiones y adiciones.
Sí, a tuvo esto. las dos. Ujú. Pero se han hecho traducciones de carácter académico, no tan solo por Sitchin, y se ha corregido y ¿cómo le diré? Dado veracidad a cierta información, no a toda. Una de ellas fue que nunca nos dijo que éramos alimento de los reptilianos. Esa fue una de ellas. No recuerdo cuántas cosas hay que adicionó Sí, de su desde su peculio. desde su propio peculio hasta cosas que omitió. Curioseando, dice saludos desde Tultitlán, México. Gracias, amigo. José Pablo Rodríguez dice así, a ver. Los avances tecnológicos que ponen en las películas, ok, eso ya lo leímos, te lo ponen en tu cara, a ver esto, la tecnología, los portales también. Dice, vi un video de David Parceriza y otro youtuber llamado Jaconor73, donde con hipnosis también es posible llegar a los registros akáshicos. Híjole. Sí, Depende el visor que se pongan, sí. ¿no? Pero sí es posible eso. Yo creo que ya lo vieron con Gisela, ¿no? Algo de los registros akáshicos. Sí, debieron haberlo visto. O sea, Aquí en Ser Holístico hay un programa, seguramente aquí en Tercera Llamada, si lo buscas, querido José Pablo Rodríguez, puede ser. Dice también que por derecho nos corresponden. Los registros akáshicos tienen toda la verdad de este planeta y del universo. Mira, una piedra tiene toda la verdad. El problema es la interpretación que le podamos dar. Exacto. En base al conocimiento que cada quien posea. Por eso la verdad de cada quien es diferente de la verdad. Sí. Dice, ¿cuál es la buena? Sí. Dice José Pablo también, ya hubo ese despertar hace miles de años en la Atlántida y Lemuria. Cuando la gente despierta y escapan muchas almas, hacen un reseteo planetario. El último reseteo fue el diluvio universal. Pues hay algunos que dicen que no. Hay algunos que piensan que fue Enlil quien quiso acabar con la obra de Enki y que a través del diluvio se acabó. Pero aquí ya me dicen que hubo un despertar. Si se fijan, es una interpretación muy personal. Sí, que dicha de paso, Enlil es el dios famoso de la Biblia. El Yahvé. Que es el principal matón de la humanidad. Sanguinario, el Yahvé. Sin embargo, es al que se adora, ¿no? Dice Ramón Campos, el humano ha estado sujeto a sistemas con el hecho de estar en una 3D, ya que el humano va por buen camino, acepta que está sujeto a estos pensamientos, ellos se alimentan de la emoción producto de los pensamientos, como ser multidimensional, eres innato de otras dimensiones, por eso de la percepción, esta es la Matrix y se puede reconocer. Fíjese qué pregunta tan interesante le hace María de los Ángeles, bruja libre, Dios mío. Dice, ¿cómo evadir eso? Imposible. O saltamos en frecuencia o quedamos en esta Matrix miles de siglos más. No. Sí hay manera. No me quiero adelantar. La próxima semana vamos a ver. Les pediría que estuvieran bien atentos a esto. Pero incluso hasta en los estados alterados de conciencia podemos soltarnos, liberarnos un poco de la Matrix. Es cuestión de detener un poco el camino, hacerse preguntas y buscar respuestas, ¿no? Sí. Y por medios naturales, ¿eh? Exacto. Nada de fumarse nada, ni tomarse nada, ni irse a bailar a ningún lado, ni a ningún antro. Nada de eso. De manera espontánea y natural. Así es. Déjeme terminar con esto. ¿De qué? Ningún cerro. No, pues no. Sí, que no se vale hacer test de nada. No, nada. Bien, déjenme explicarles entonces la imagen que teníamos por ahí propuesta. En esa imagen entonces veremos que el planeta es hoy en día dirigida por una constelación de organizaciones con un papel ejecutivo o político. Sí.
Las organizaciones ejecutivas se distribuyen en 3 esferas de poder, que en la imagen se ve claramente. En la parte izquierda se ven las 3 imágenes y en la parte superior se ve la parte de los Illuminati. Bien, la primera de las esferas es la esfera de poder económico y financiero. La segunda es la esfera de poder militar y policial. Y la tercera es la esfera del poder científico. El poder político del sistema es ejercido por una cuarta categoría de organizaciones, los clubes de reflexión, redes de influencia o reuniones de global leaders, como el World Economic Forum, o sea, el Foro Económico Mundial de Davos. Como se puede ver, aparte de ceñirse una armadura para su espíritu, debe también armar su mente y su cuerpo. El conocimiento es su mejor arma, ya lo decían los gnósticos. El conocimiento te hará libre. Busque las fuentes del conocimiento más elevado y aplique todo lo que aprenda. El disolver la nueva matriz requiere de un esfuerzo de equipo, no es personal. Sin su determinación de alcanzar la libertad por medio del conocimiento, los grilletes de la opresión permanecerán fuertes. No importa a quién usted culpe o se centran dentro del nivel de tercera dimensión, llámese los Illuminati, los sionistas, los jesuitas, los banqueros o bien Monsanto, o ninguna figura política corporativa, todos ellos, todos son marionetas. Todos son utilizados, todos son manipulados por esos seres extraterrestres hiperdimensionales. También les colocan, por muy poderosos que sean, sus dispositivos. Digamos que estos son los perros de la granja. Sí. O sea, la humanidad en sí son los animales de la granja. Pero sí, hay siempre alguien que cuida a esos animales. ¿Quiénes son? Los perros de la granja. Esos son los perros. Pero a final de cuentas, sí, también le entran a todo. Pero están bailando adentro, de todos modos. Todos modos. Bien. Yo un día me pregunté, a mí no me gustaría estar en los zapatos de un presidente. No digo nombres para que no se enoje Fox. Pero no me gustaría estar en sus zapatos. Porque en sus manos estaba el destino de millones de mexicanos. Sí. Como ahorita está en manos de este señor. Sí. De López Obrador. De López Obrador. Como estuvo en 90 años en los del PRI. Y lo único que hicieron, no me gustaría estar en sus zapatos. No. Entonces, pero ellos piensan que son mejores, ¿no? Sí. Porque viven su realidad a su manera. Uh-huh. y ellos creen y están convencidos que eso que están haciendo es lo correcto. Es lo correcto. Sí. Como Hitler hizo desmán y medio, ya a la luz de la historia, analizarlo, criticarlo, pues para nosotros no funcionó bien, ¿no? Pero él pensó que estaba haciendo lo correcto. Para él, en sus adentros, era lo mejor. Sí. Igual cualquier otro asesino, piensan lo mismo, que eso es lo mejor que le está pasando. O sea, son modos de ver, de percibir la vida, son modos de verla. Sí, todo depende del dispositivo, ¿no? Pues sí, a final de cuentas, porque todos estamos inmersos en la misma Matrix, pero todos tenemos diferente conocimiento, todos tenemos diferente manera de conducirnos en la vida. Y cada uno de nosotros debe responder de manera diferente a ese estímulo electromagnético en nuestro cerebro. Sí. Pero también debe haber mensajes colectivos. Sí, los hay. ¿Verdad? Hay, partiendo de la base que todo pensamiento es energía reciclada. Sí, claro. O sea, el pensamiento que usted piense, sí, que piense Cristian, que piense... Alguien ya se le ocurrió, claro. Ahí se oyó hace muy gachos. Es que es Mondragón y él se pone Moondragon. Ah, ya. Entonces, todos esos no son propios, es algo reciclado. Las emociones son energía reciclada. Sí. El cuerpo humano es tierra reciclada. Sí, ahorita
A lo mejor el secreto es conservar el corazón de niño, ¿no? Pues sí, porque no está contaminado, Ajá. porque es de Puro, alguna manera sano, puro, transparente. exacto, no está viciado con todo esto, aunque en los genes trae toda esa información. Sí, caray. Y luego si hay manipulación ya de elementos ajenos, por ejemplo, hablábamos de la radiación nuclear, Sí, sí, que ya hicimos programa que de ya eso. hicimos programa y hay un cambio en el ADN, los alimentos, los transgénicos, los productos químicos. No, pues estamos adentro, ingeniero. La única salida que tenemos entonces, ¿cuál sería? De hoy en ocho, no me, Sale. no se me Es que adelante. sí, pero es que Va a yo estar le estoy bueno, va a haciendo el estar bueno, preámbulo. va a estar bueno, va a estar bueno. Bien, ¿Qué más, señor mire, ingeniero? comprender el sistema hiperdimensional de control de la Matrix. Esto es un sistema de manipulación invisible que nos rodea e interfiere de manera cotidiana en nuestras mentes. Eso es la Matrix, de otra manera de explicarlo. Entonces, interfiere de manera cotidiana en nuestras mentes, emociones y acciones, sin que seamos conscientes de ello, creando lo que el psicólogo Carl Gustav Jung denominaba sincronicidades, coincidencias significativas o eventos que parecen accidentales, pero que poseen un propósito oculto. El sistema hiperdimensional de control de la Matrix nos afecta de más maneras de las que somos conscientes. Lo mencionamos al principio. Ujú. Especialmente a las personas que participan activamente en las actividades de elevar la conciencia, la búsqueda de la verdad, y hablan de ello. Hay más sobre nuestra realidad de la que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Lo Sí, mencionábamos. es nuestra limitante. No somos la mejor creación de Dios o el creador. Ni estamos en la cima de la escala evolutiva. Ya nos hemos dado cuenta que nosotros que nos creíamos el ser superior en la Tierra, no somos más que un animal de granja, punto. Hay gente por encima de nosotros. Formamos parte de la cadena alimenticia y no estamos en la cúspide. Y no estamos en la cúspide. Bien, nuestra realidad está integrada en un complejo sistema de mundos invisibles y controlados por habitantes de una realidad superior. Son extraterrestres. Sí. Son entes, son seres de la cuarta, quinta o sexta dimensión. Con tecnologías desconocidas para nosotros. Porque tienen un grado más avanzado que nuestras civilizaciones. A eso se debe. Las fuerzas trabajando no son todas buenas y no estamos en la cima de la cadena alimentaria, lo que decía Juan Ramón. La comida no tiene que ser física, ya se los mencionaba. Si en la cuarta, quinta o sexta dimensión ya no somos seres materiales, sino somos seres energéticos, ya la forma de alimentar de esas gentes, de esos seres, esas entidades, necesariamente tendrá que ser a nivel energético. Prana. O sea, estaría bien hacer ejercicios de ayuno y de alimento de sol, por ejemplo. Sí, puede ser, puede ser. Bien. Entonces, la comida no tiene que ser física y ciertos seres se alimentan de nuestras emociones y energía, predominantemente del caos, las guerras, la distorsión de la energía sexual, la confusión emocional y el miedo que ellos inician y crean al trabajar a través de nosotros. El día de ayer, por ejemplo, hubo el clásico y hubo cantidad de energía que se desprendió en ese estadio Sí. debido a la emoción y a la frustración de unos y de otros. Chivas América. Oigan, hay un video del Mundial en el partido de Alemania-México, donde ya ven que estaba a todo lo que daba la pasión, y arriba estaba un ovni. Y casualmente ahora se sabe que en esas concentraciones masivas donde hay mucha energía, casualmente llegan. Antes pensaban que de visita, pero ahora resulta que se alimentan de eso. Ganó México, a lo mejor por eso.
¿Cómo? Eso explica por qué ganó. Eso lo explica. O sea, eran 12 más el OVNI. Más el OVNI. Y por eso ganó México. Y estaba jugando con nosotros. Sí. No, está cañón, pero bueno. Está bien. La humanidad está siendo ordeñada por entidades de conciencia superior con la capacidad tecnológica de viajar en el tiempo, reconfigurar el pasado y combinar universos alternativos para alterar probabilidades de ocurrencia o generar coincidencias artificiales, es decir, que no sean motivo de causa y efecto, son acausales, eligiendo como blanco para abducción, monitoreo y manipulación a cualquier individuo. Los mecanismos de ordeñe del ganado humano consisten en los baluartes sociales del sistema de control hiperdimensional. Por ejemplo, las religiones teocráticas, que son las que ejercen el gobierno, como el Islam, la católica, siempre que haya un Dios, claro. la judía, que son las más grandes. Pero oye, ya vienen las otras, el Dios extraterrestre. Sí, hoy va a haber un programa, dicha de paso, déjenme aventarme ese comercial, ¿no? Sí. Va a haber uno de la nueva teosofía, me parece que es el programa aquí de hoy, a las 11 de la noche, a las 10 de la noche. Entonces, te los recomiendo para que de alguna manera está ligado con este programa. Bien, entonces, esos mecanismos de ordeñe son, además de las religiones teocráticas, están las escuelas, los deportes organizados, como mencionábamos, el fútbol, el básquetbol, el fútbol americano, el esquí el hockey, cine, ¿cómo le llaman? El del hielo, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama de la Copa Stanley? El hockey. Hockey sobre hielo. Okay. Hockey sobre Oiga, hielo. no, el cine, ingeniero. El cine. Mete a 5,000 personas a morirse de terror. ¿Te imaginas, Cris? ¿Se imagina, ingeniero? 2,000, bueno, cerrado. 500. Toda la energía que se genera. Ahora, los juegos, la de diversión, donde sientes que da vueltas y te abandona el flux, todo, oye. Los festivales de rock. Bueno, toda la concentración masiva para que se genere un cúmulo de energía. Ahora, nos van a mandar aquí comentarios que van a decir que somos retrógradas y que somos antisociales, pero acuérdense que dijimos que hay que ampliar la mente para poder entender esto. Sí, también aquí se encuentran los medios de comunicación, va a variar. Se encuentran los gobiernos que mantienen a las masas complacientes, dormidas, y sobre todo maleables. Eso. Sí. No quiero decir nada de la cuarta transformación. Oiga, no, pero está bien, porque mire, nos hicieron creer en la cuarta transformación para liberarnos del PRI. Sí. Porque el PRI no hizo mucho beneficio al pueblo. La verdad, o sea, trajo muchos beneficios para sectores del país. Pero para la gran mayoría trajo pobreza y miseria. Ahora, ojalá y este señor lo corrija. ¿Pero qué cree? ¿Qué creo? Pues no va a poder, porque aquí hay otros intereses más poderosos, ¿no? Siempre habrá. Siempre habrá gente más Pero poderosa. Ojalá y tenga la buena intención y lo logre. Pues yo cuando menos me conformaría que nos dejara como estábamos. No. Sin la opresión de esos partidos políticos. ¿Le gustan 70 millones de pobres, Inge? No, pero ahorita o habla usted por usted. Yo hablo por los 70 millones de pobres. Yo hablo por 120 millones. No, pero de ahí 70 millones estaban adentro y nada más 10 muy bien. Los otros se defendían. Pues ahora ni los 10 van a estar bien. Va a ver. Ya empezaron, ya reciben dinero. No, No estamos saliendo del tema. Pero está bien, porque eso es parte de la frecuencia electromagnética que reciben los que dicen le voy al PRI o le voy al PAN o le voy al PG, ¿no? Hay que pensar en muchas cosas. Bien. Pero yo les propongo, amamos a nuestro país y a nuestros semejantes, hay que liberarlos de todo. Yo les sugiero que sigamos con esta bronca, dejemos eso a los políticos. Para el programa que sigue. Sí, bien. Varias antiguas enseñanzas esotéricas hablan de un sistema hiperdimensional de control de Matrix, cada una a su manera,
que ha influido y controlado a la humanidad durante milenios. El Don Juan de Carlos Castaneda, en El lado activo del infinito, es un libro, lo llamó el tema de todos los temas, hablando de un depredador cósmico que utiliza el hombre como alimento. Gurdjieff se refirió al depredador en el cuento de El mago malvado y el concepto de alimento para la luna. Sí. Boris Mouravief escribe sobre la ley general en su trilogía Gnosis, que influye en la humanidad y la mantiene en su lugar. Se necesita un tremendo esfuerzo, conciencia y un sincero trabajo en uno mismo para escapar de la ley general y las influencias del sistema hiperdimensional de control Matrix. Estos prestigiosos escritores denuncian la narcolepsia de la condición humana. Coincidían en que sin esfuerzos conscientes el hombre era un títere mecánico, un robot obediente de factores exógenos, operando ciegamente de la misma forma que las bacterias. Este sistema de control trabaja de manera etérica en un nivel semiconsciente o de inteligencia artificial, recibiendo como entrada elementos que nos identifican, patrones de conducta, hábitos y características de nuestras emociones, generando como resultado eventos negativos, que inyecta como sincronismos en la vida humana, con el fin de manipular, controlar y extraer energía emocional. Para analizar algunas de sus tareas, frecuentemente utiliza agentes humanos, es decir, los portales orgánicos, es decir, prácticamente cualquier ser humano que se encuentre dormido en una ilusión. Si esto es difícil de asimilar, sería prudente reflexionar sobre aquel dicho que reza, sobre si millones de moscas no pueden estar equivocadas. Los gnósticos sostenían que la creación tierra y la creación material en general eran el producto de un demiurgo maligno, jefe de los arcontes de las tinieblas. Los shaitans, que son los genios malignos de los sufis, estos a su vez son místicos del Islam, y los genios de la mitología árabe son criaturas sobrenaturales que habitan un mundo invisible en dimensiones más allá del universo visible e interfieren con la humanidad. El fenómeno ovni se refiere a que en más de un sentido generalmente es reconocido por muchos investigadores contemporáneos de ovnis que tienen un enfoque muy de tuercas y tornillos, es decir, muy primitivo, a la idea de los ovnis extraterrestres y alienígenas. Ya voy a acabar, Hay una característica paranormal que acompaña a los avistamientos de ovnis, abducciones alienígenas y otras ocurrencias altamente extrañas, que debe animarnos a mirar a este fenómeno de una manera diferente, en lugar de los supuestos populares de los que los ovnis son naves espaciales alienígenas físicas procedentes de otros planetas diferentes. Yo les dejo esta pregunta. ¿Ustedes creen que todas las naves que en un momento dado se están viendo en el espacio como calificadas como ovnis son de carácter o de naturaleza extraterrestre? No. En mi humilde opinión, también hay ovnis fabricados ya por algunos gobiernos en la élite. Sí, claro. Es decir, son objetos voladores no identificados, pero de origen terrestre. Los ovnis de Hitler. Es clave en este día para cualquier persona de cualquier edad que quiera despertar y tener un mundo mejor. Un sincero autotrabajo y desprogramación del uno mismo de la realidad de consenso. Es también parte de ello porque esa es la ruta para conectar con nuestra naturaleza espiritual. Nuestro yo encarnado soberano, conectado a lo divino interior, con el fin de trascender la matrix mutante y la conexión a nuestra plantilla original. No es un camino fácil y el trabajo es enfrentar los temores de uno y cuestionar nuestras arraigadas creencias y programas sociales o culturales acondicionados. La desilusión es una parte inevitable del proceso, pero la única forma de salir es a través de ella. Sí. Hasta aquí me gustaría dejar esta situación y dejar para el siguiente programa hablar de lo que es la realidad
hemos estado hablando de la simulación de la realidad, pero no hemos dicho qué es la realidad. Entonces lo veríamos y veríamos también las diferentes formas que se piensa que se pueden, que nos permitirían como humanos a desconectarnos de la Matrix, o bien a liberarnos de esa Matrix. ¿Sí? Eso sería lo que les propondría ver para el próximo programa de hoy en 8. Ok. Le voy a leer algunos comentarios. Adelante, mire. amigo. Dice Ramón Campos, luz fotónica. El ser humano cambiará de 666 carbono a 999 sílice. Dejará de alimentarse ordinariamente para recibir energía solar. La glándula pineal es la antena receptora. Aquí entra el sistema alimenticio para desactivar los receptores para evitar su despertar y así evolucionar. Este es un problemón. Sí, porque sí. todos los alimentos, el agua y muchas otras cosas están diseñadas para que la glándula pineal permanezca Atrofiada. atrofiada, ¿no? Sí, pero fíjese también que ya se está viviendo realidades ajenas a la alimentación física. Sí. Ya hay gente que tan solo se alimenta de prana, sí, que es una energía que sobra en el mundo, sí, en el universo incluso. Claro. Entonces, eso proviene de una energía solar. Uh-huh. Entonces, de ahí también podríamos alimentarnos, pero tendríamos que cambiar nuestros hábitos y ciertas características orgánicas, Sí. A través de dejar de alimentarnos físicamente por una alimentación energética. Dice Ramón Campos, vamos al tema. Sí, pues es que sí somos apasionados, el ingeniero y un servidor. Bebescape Monterrey, gama fotónica, será magnética. El grupo de Bebescape, de veras sigan sus posts, están muy interesantes. María de Los Ángeles, Bruja Libre, dice, yo siento que estamos en un rulo dimensional y que cada vez que estamos por saltar, ¡boom!, nos cliquean el chip. Sí, seguramente. José Carlos Morales, amigo, bienvenido. Luego acá en YouTube, Beto Camilo, un grande, Samael, un huevón. José Pablo Rodríguez, ya hubo ese despertar. Ingeniero, pues ya nos vamos. Pues nos vamos, les dejamos pendiente la conclusión. Hasta dentro de 8 días vamos a ver esos temas que les estaba yo proponiendo. Uh-huh. Y si no tienen objeción, aquí dejamos el programa. Claro. Sí, está muy interesante, nos da para el otro. Pues nos vamos. Bajo una producción de Cristian Aguilar, Ajax Mondragón en los controles. Muchas gracias por su compañía. Yo, para despedirme nada más, lo que dijimos al principio, hay que ampliar la imaginación para que podamos entender cosas que no vemos, pero que es muy probable que existan. Y procuremos incrementar nuestro conocimiento. Ajá. Porque el conocimiento junto con la imaginación es una herramienta poderosísima de los terrícolas y nos permitirá saltar de este nivel que estamos viviendo actualmente a un campo evolutivo mucho mayor, que es lo que buscamos finalmente. Sí, muy interesante, la verdad, muy interesante. Pues muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, ingeniero. Pásela bien. Usted también, gracias. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Dios habita en sus corazones y hay que abrir el pensamiento y la mente. Pasen buenas noches.